Bueno, señores, pues vamos a empezar el episodio 3 de esta trilogía, de momento trilogía, que a lo mejor se extiende un poquito más, del maravilloso mundo de Ansible, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar no hacerme un lío aquí con las pantallas y demás, que no lo descarto. Continuando un poco las formaciones que dio nuestro compi Adri, uno de los profetas de Ansible, hoy vamos a tratar unos temas que van a ser, vamos a repasar un poco de la última formación que dimos con Adri, un poco de qué es un playbook, y algún concepto más que lo vamos a necesitar para hoy, porque supongo que nos acordaréis, ¿no? Desde hace, no sé cuándo fue, hace un mes y pico. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, más o menos, o hemos usado Ansible o lo usamos a diario, o al menos sabemos lo que es, ¿no? Entonces, creo que ahí no vamos a tener mucho problema. Sabemos que es una herramienta de orquestación, quizás la más extendida o la más usada a día de hoy. Eh, entonces, vamos a hacer un repaso de la última formación. Vamos a hablar sobre Ansible Vault, que nos sirve para cifrar ficheros digamos, en la estructura de directorios de Ansible, para cifrar ficheros y para poder mandar información sensible como passwords y demás y datos que no queremos que se vean en texto plano, poderlos mandar a esa especie de baúl, ¿no? Vamos a hablar de lo que son las variables de Ansible. Vamos a hablar también de los roles, que es lo que va a ocupar la mayor parte de la formación de hoy, que es un concepto bastante central en Ansible, el concepto de playbooks y el concepto de roles. Vamos a hablar de lo que son los facts de Ansible, que es información que Ansible recopila en cada máquina de las que él es capaz de acceder, digamos, un montón de información del sistema y que después veremos cómo la podemos usar en roles, en playbooks. Y si no me equivoco, no me acuerdo de qué más íbamos a hablar. Los facts. Y haremos algún ejercicio, ¿vale? Después al final sobre un poco con roles, con Ansible Vault y un poco todo esto. Entonces, repasando un poquito de lo último que vimos con Adri o algún concepto que yo he querido recordar. El elemento principal de Ansible yo diría que es un playbook. No sé si todos más o menos, si tenéis alguna duda me paráis, sin problema. Aunque yo sea un tío serio me podéis parar. El elemento principal de Ansible hemos dicho que es un playbook. Bueno, Ansible se basa en ficheros YAML, que tienen una pinta como esto que veis ahora mismo. Y el elemento principal se denomina playbook, que al final un playbook es un conjunto de tareas, digamos, organizadas con un fin. O sea, digamos que Ansible, tú tienes un fichero de inventario, que ahora veremos un ejemplo por si no os acordáis, donde yo tengo X máquinas que yo quiero que estén en un estado que yo deseo, ¿no? A futuro. Pues quiero que tengan el servicio web Apache, que se arranque al inicio y que tenga esta configuración concreta. Para alcanzar ese estado deseado, yo lo consigo a través de una serie de tareas. Una serie de tareas que yo describo en lo que se llama un playbook. Un playbook, a su vez, puede estar organizado en lo que se llaman varios plays. En el ejemplo que veis aquí, un playbook yo le indico hacia qué grupo de máquinas o máquina va a ser dirigido este playbook. En este caso es el grupo 1 de un inventario que ahora os enseñaré. Esto es indicarle que tenga escalado de privilegios en la máquina, sin más, y aquí se abre una etiqueta que es el conjunto de tareas que definimos. Como veis, esto es muy sencillo y los ficheros YAML suelen ser bastante fáciles de entender a simple vista. Son 3 tareas en el mismo play. Todo esto sería un play. Un play es un conjunto de tareas contra un determinado grupo de máquinas. Entonces, lo que hace cada tarea, instala Apache, le dices que instale este paquete, te arranca el servicio y a la misma vez
lo mantiene para futuros reinicios de la máquina que se arranque automático, digamos, y además, bueno, le crea un ficherito como index.html, ¿vale? Entonces, no sé si os queda claro el concepto de playbook, os tiene que quedar muy claro para ver lo que vamos a ver ahora a continuación sobre los roles. O sea, conjunto de plays o un solo play en un playbook, que a su vez cada play puede contener una o varias tareas que queramos para definir, digamos, en qué estado queremos que estén esas máquinas al final. Una de las cosas fundamentales que tiene Ansible es lo que se llama la idempotencia, o sea, si la segunda vez que lanzáramos este playbook, él va a la máquina, ve que Apache está instalado, esta tarea no hace nada, ve que el servicio está arrancado y habilitado el inicio, no hace nada, evidentemente, y ve que existe este fichero, tampoco hace nada. Por tanto, tú puedes ejecutar el playbook 27.000 veces que no va a sufrir modificaciones. En teoría, esto después no se cumple al 100%, aunque los módulos suelen ser idempotentes, al menos los que han redactado ellos, también existe la posibilidad de que, digamos, los usuarios creen módulos. Esto sería en Python, pero sí que tienes que tener muy en mente de que tu módulo, la filosofía es que tiene que ser mantener esa idempotencia, ¿no? Cuando tú lo crees. Bueno, yo creo que si no tienes cuidado es relativamente fácil romper esa idempotencia. Tú, por ejemplo, tú pones en este playbook, tú haces una instalación de Apache y después le haces una desinstalación de Apache, y obviamente te estás cargando de idempotencia, porque cada vez que ejecute te va a aplicar modificaciones. Evidentemente, porque si estás llevando a cabo las tareas que tienes en el playbook. Sí, en realidad. O sea, ese ejemplo que te has puesto es claro. El módulo, ¿veis? La pérdida de la idempotencia sería, por ejemplo, en usar un módulo command. El módulo command claro. se ejecuta siempre. Claro. O sea, siempre que tú uses un módulo de Ansible, excepto... Claro, pero el idempotente lo que Claro, hay que tener muy claro que las buenas prácticas de Ansible dicen que para tú hacer tus tareas siempre tires de un módulo de Ansible. Hay 2-3 módulos que son un poco especiales porque tienen bastante peligro, que es, como decía Adri, el módulo command, el módulo shell, y creo que hay otro que es el raw, me parece, que yo no lo he usado nunca, pero... Estos 3 módulos no son más que ejecutar un comando pelado en una shell, con algunas variantes. Entonces, claro, aquí es cuando hablamos que puedes perder esa idempotencia, porque tú no controlas ese comando. O sea, él cada vez que lance esa tarea, aunque la lance 27 veces, va a ejecutar el comando 27 veces y tú no sabes los cambios que va a producir. Si tú usas un módulo service, un módulo package, como hay aquí, un módulo copy, te aseguras de que si él ya tiene el estado deseado, esa tarea no la va a volver a repetir. Entonces, como veis, cada tarea, que es un concepto también que hay que tener claro, cada tarea lleva asociado un módulo para cumplir esa tarea. En este caso, aquí se define que usas el módulo package con una serie de propiedades, el módulo service y el módulo copy. ¿Todo claro hasta ahí? Más o menos, ¿no? Dentro de una de las tareas, podrías tener, por ejemplo, utilizar los módulos porque hagas dos acciones dentro de una tarea. No. Hasta donde yo sé, una tarea solo usa un módulo. Bien. Un poco para introducir el uso de variables, las variables en Ansible se usan pues, como en cualquier lenguaje de programación. Podemos ver aquí un ejemplo de... A ver. Vamos a ver un ejemplo que en su día os mostró Adri, en el que vemos un playbook, ¿vale? Es muy parecido a lo que hemos visto antes, pero le añade un... sí. Espérate, ¿cómo se subirá? Command más. Command más, en mi caso será... Vale. ¿Lo veis bien así? Sí. Vale, aquí hemos visto un ejemplo muy parecido al que teníamos antes, pero le introduce una etiqueta nueva que es la de parse. Lo único que hace aquí es que está creando una variable, le asigna este valor y es una variable que posteriormente va a poder usar en el playbook. O sea, no tiene más, pero ahora después, cuando entremos en roles y demás, veremos
los distintos sitios donde se puede declarar una variable, cuál tiene una preferencia sobre otra, que es digamos, un concepto a tener muy en cuenta cuando uno se mete en playbooks, en roles y cuando adquiere un poquito de complejidad, ¿vale? Nada, y esto era el tema de la variable, que ya os digo que se usa... Bueno, la forma de usarla, digamos, en Ansible, sí que a lo mejor es un poquito diferente a otros lenguajes. Como veis, se mete entre dobles llaves y entre comillas dobles, ¿vale? Entonces con esto aquí usaríamos la variable que hemos declarado arriba. Vale, pues continuamos. Otra de las cosas que vimos en la última formación de Adri fue el tema de los comandos ad hoc, que eran muy útiles. Si no queremos usar... Aquí hay un poco de... ya es un poco como cada uno quiere usar Ansible, ¿vale? Lo normal es que si uno tiene que hacer una tarea con un poquito de... tiene que hacer algo repetitivo en el que hay 4 o 5 tareas, uno se monte un playbook. Los comandos ad hoc son más bien comandos de comprobación, chequeo, que uno hace rápido, que involucran un solo módulo, digamos, una sola tarea. Por ejemplo, quiero ver que en estas 15 máquinas el servicio Apache está levantado, ¿no? Pues yo con esta sintaxis, desde la máquina Ansible Master, digamos, puedo lanzar aquí, os he puesto algunos ejemplos de comandos ad hoc. ¿Qué es lo que haría el primero, por ejemplo? Pues reiniciaría el servicio Apache en un conjunto de máquinas que vengan dados en este fichero inventario. Yo aquí lo que hago es que le digo el fichero inventario que yo defino aquí, invoco el módulo servicio y como argumentos le digo pues que quiero el servicio HTTPD y que el estado deseado que quiero es que estén reiniciados. Esto que yo le añado es, a veces lo veréis en los ejemplos, otras veces no, va a depender mucho. Esto lo que le dice es que Ansible a todas esas máquinas se conecte con ese usuario y que haga un escalado de privilegios. Depende de cómo tú hayas configurado Ansible en el fichero de configuración, esto puede que lo puedas omitir porque ya lo has puesto ahí. Yo normalmente el fichero de configuración casi no lo toco, así que siempre se lo meto en la línea de comandos, pero esto ya es un poco como a cada uno le apetezca trabajar, ¿vale? Este ejemplo, por ejemplo, te muestra las 50 últimas líneas de un log del sistema, no tiene más. Yo, por ejemplo, lo normal es que, digamos, donde más he usado estos comandos ad hoc han sido pues para ver este tema de logs, ¿no? Pues quería ver si el backup se había hecho en las máquinas todos los viernes por la mañana. Pues lanzaba un comando ad hoc, no me iba a crear un playbook para hacer eso, también lo podría haber hecho. Lanzamos un comando ad hoc desde el Ansible Master y me empezaba a entregar pues toda esa información que yo quería, ¿no? Aquí tenemos otro que, por ejemplo, copia el fichero host a las máquinas que le hemos indicado en el inventario y este crea un directorio con una serie de permisos, o sea, con un owner, con un group, usando ese módulo. ¿Tenéis alguna duda de los comandos ad hoc? Yo creo que es relativamente sencillo, ¿no? De entender. Hay que tener cuidado, que bueno, cuando vimos la formación con Adri ya lo explico un poco de esa manera, porque estos comandos, claro, tienen la potencia de hacer ciertas modificaciones en el sistema. Digamos, no tienes el control que tienes en un playbook porque, bueno, es un comando que tú has escrito que a lo mejor lo lanzas a 50 máquinas y hay que tener mucho cuidado con lo que estás lanzando ahí, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ya un poco en el tema de las variables de Ansible, cómo se usan, cuál es la precedencia de variables, dónde se pueden declarar, porque aquí sí que hay cierto tema que hay que tener claro antes de llegar a los roles, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo parecido a lo que hemos visto antes en un playbook, ¿vale? Esto es la definición de un playbook, con su grupo de tareas, con el grupo de host, en este caso solo se aplica localhost, que se va a lanzar con su nombre del play, y en este caso en el apartado var se define una variable que es una IP. Esta es la forma en la que se declararía en un playbook. También hay otro sitio donde lo puedes declarar, que es en línea de comando cuando lanzas el playbook. Esta es la forma que tiene cuando lanzas un playbook desde la línea de comandos. Tú le puedes especificar lo que se denomina una extra vars.
Esto, como veis, he definido la misma variable que he definido aquí, pero esta vez en un extra var. Claro, aquí es donde viene un poco la historia de la precedencia, ¿no? Porque dirá, vale, si yo la tengo definida aquí, la tengo definida aquí, ¿cuál es el valor que al final toma la variable? ¿No? Ansible te da como una lista de 20 o 25, digamos, posibles ubicaciones de las variables. Yo, la mayoría de las veces, no me aclaro con muchas de las que hay ahí. Lo que sí hay que tener muy claro es que el extravars, ahora lo vamos a contar aquí, siempre es lo que tiene más precedencia de todo. O sea, cualquier cosa que tú declares en el extravars va a sobreescribir el valor que, por ejemplo, he declarado aquí en el playbook, el valor que pueda tener en un rol en una carpeta específica que ahora veremos después cuando contemos los roles. O sea, eso sí hay que tenerlo muy claro. De hecho, aquí un poco cuento con respecto a lo que vamos a ver esta formación, porque ya digo que esta lista es muy larga, no vamos a ver esos casos, sería una locura. La precedencia de variables de mayor a menor grado. Lo que tiene más precedencia siempre es el extravars, siempre. Después vendría lo que hemos declarado en un playbook y por último, digamos, en el caso que nos ocupa, lo más susceptible de sobreescribirse siempre son las variables que tenemos en los roles, digamos, definidas en los roles. O sea, esos son variables que ahora cuando veamos los roles veréis que son susceptibles de que cualquier otro nivel de por encima nos la acabe sobreescribiendo para los casos de uso que queramos, ¿vale? Entonces, un poco nada, que tengáis en cuenta esa ordenación que él puede hacer, ¿vale? Vale, los FATs de Ansible. Este es un concepto muy útil que introduce Ansible y que los FATs son, digamos, la información, las propiedades del sistema que él recolecta de cada una de las máquinas a las que puede conectarse, digamos, ¿no? Tienen esta pinta que veis aquí, es un JSON al final, y él consigue extraer un montón de datos de la información del sistema, la IP de las interfaces de red, la versión del kernel, el tipo de sistema operativo. Todos estos datos me van a ser muy útiles porque después los voy a poder usar en los playbooks o en los roles, como condicionales, por ejemplo. Una tarea típica es, instálame, cuando vimos antes una de las tareas es que instalaba el paquete Apache, pero solo cuando el sistema operativo, por ejemplo, sea un CentOS. Entonces yo, basándome en uno de los FATs, cogeríamos el campo que indica cuál es el tipo de sistema operativo y en ese condicional yo podría hacer que solo se instalara cuando se cumpla esa condición. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os veo ahí con cara preocupado? ¿Qué circunstancias? ¿Está claro? Esos serían los FATs, ¿vale? Se pueden invocar de una máquina concreta de esta forma que veis aquí. Yo pongo Ansible, mi máquina del inventario, e invoco el módulo setup y me va a decir todos los FATs que él ha sido capaz de descubrir en esa máquina, ¿vale? Es algo que yo, por ejemplo, pues sí que uso bastante. A lo mejor tienes que tirar del módulo setup para saber un poco cómo se llama ese FAT en concreto, antes de construir tu rol, tu playbook, etcétera, etcétera. Vale, ¿cómo los podemos usar en un comando ad hoc? Pues de la manera un poco que os he contado. Como esa lista es enorme, lo normal lo que se suele utilizar son filtros. O sea, yo digo, vale, de esta máquina, el módulo setup, que es el que me saca los FATs, le pongo un argumento y le digo que el filtro en mi caso sea todo lo que vaya delante de IPv4, porque yo sé que eso me va a sacar, digamos, las interfaces de red, por ejemplo. Podría colocarle aquí, pues, asterisco kernel, me sacaría todo lo que haya con relación al kernel, la versión, bueno, una serie de FATs que sacan ahí, ¿vale? Un poco lo que os he contado antes, ¿cómo lo uso en un playbook? Pues de esta manera que veis aquí. La tarea de instalarme el paquete de Apache, hazla solo cuando esto se cumpla. O sea, que el FATS, que en este caso llamaba OS Family, no me acordaba, sea Debian. Solo en ese caso hará esta tarea, si no, haría un skip.
Entonces es uno de los usos típicos, digamos, de los FATs. Bien, eso es un poco todo lo que... No sé qué lo tenemos. Todo lo que... Es 1:30, ¿no? Todo lo que os quería contar de los FATs, que es un concepto que yo creo que se entiende relativamente sencillo, ¿vale? Otro de los temas que queríamos ver hoy es Ansible Vault, que como hemos dicho, se utiliza para proteger información sensible que tenemos en nuestros playbooks, roles. El caso de uso más típico son las contraseñas. Si no usas Ansible Vault, pues cuando abras el código, pues ves un montón de variables con contraseñas ahí en texto plano que en principio cualquiera podría ver. Lo suyo es hacer uso del módulo de Ansible Vault que viene instalado por defecto con Ansible, o sea, eso es algo que vamos a tener de base y que al final tiene, bueno, tiene una serie de modos de uso, ¿no? La idea un poco es, yo me creo un fichero de variables, variables.yaml, con este comando cifro el fichero, le pongo una contraseña y si yo intentara hacer un bin después a ese fichero, a partir de ahí ya no vería nada, digamos, vería un fichero encriptado y ya no vería información. Para verlo necesito o editarlo con este comando, que me va a pedir la contraseña, o con una función Ansible Vault View, que sí me deja verlo previamente de que yo haya puesto la contraseña. O este es el comando con el que puedo descifrarlo. Uno puede hacer descifrarlo, ver qué ha cambiado y volverlo a cifrar, pero como lo normal es que se te olvida volver a cifrarlo, la lógica es usar o el editar directamente, que no nos cambia el cifrado, o la función view, ¿vale? Porque es muy fácil que si uno descifra, va con el bin, toca, vuelve a cifrar, que al final se te acabe olvidando volverlo a cifrar. Entonces lo suyo es editarlo siempre con la función edit, en este caso, ¿vale? Después haremos un pequeño ejercicio para que veáis cómo se construye ese fichero, que es muy sencillo, y cómo puedo pasar variables a Vault, desde un playbook o desde un role, desde un playbook normalmente va a ser. Vale, una vez que incluimos Vault en nuestro proyecto Ansible, ya cuando lanzamos un playbook no lo podemos lanzar sin indicar bien que nos pida la password de Vault o indicarle el ficherito que contiene la password de Vault. Son un poco las dos maneras. Porque en cuanto él detecta que en el árbol de directorios ya tienes un fichero Vault, ya no te va a dejar ejecutar el playbook así como así. Va a decir, aquí hay algo cifrado, me tienes que decir, porque si no él no es capaz de leer todo, digamos, todo el código que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, en línea de comandos, esta sería la manera que tendríamos de indicarle la password, en este caso, de nuestro fichero Vault o nuestros ficheros, porque puede haber más de uno. Vale, ahora vamos a entrar en el tema ya central de esta formación y quizás un poco lo más complicado de entender, casi que el temario más amplio que puede haber en Ansible, que yo diría que son los roles, ¿vale? ¿Qué son los roles de Ansible? Vale, al final un rol de Ansible es una estructura de directorios y de ficheros que nos permiten reorganizar nuestro código de una manera, yo diría, más ordenada, más limpia y, muy importante, que puede ser reutilizado por otros playbooks. O sea, digamos que la pregunta aquí que uno se haría es, vale, yo cuando quiero que una serie de máquinas tengan un estado concreto, me creo un playbook con una serie de tareas, ¿vale? Pero ¿cuándo paso de usar un playbook a un rol y por qué, no? Digamos, es la pregunta aquí, yo creo importante. Bueno, Ansible no te da una norma clara porque tú un playbook, tú si quieres no podrías usar un rol prácticamente nunca. Bueno, sí que va a haber algún que otro caso, depende de los elementos que quieras usar, pero tú un playbook lo puedes hacer todo lo complicado que tú quieras, digamos, ¿no? Puedes anidar un montón de tareas, que tenga 500 líneas. Digamos, las best practice dicen que un playbook debe de ser algo claro y sencillo, y que en cuanto el playbook empieza a complicarse a nivel de lógica, pases a usar un rol. Cuando tú en un playbook, por ejemplo, tengas que usar variables, tengas que usar
plantillas, tengas que mover ficheros estáticos para desplegar en esas máquinas. Cuando ya empiezan a entrar esa serie de variables, la lógica empieza un poquito a complicarse, yo automáticamente ya me crearía un rol. En el ejemplo que hemos visto antes de Apache, ahí solo teníamos 3 tareas. En el momento en el que yo quisiera introducir una nueva tarea, que quiero que Apache me planche una configuración determinada, que me escuche en el puerto 8080, que el fichero de log vaya a esta ubicación y que las conexiones máximas sean 4000. Yo ya voy a tener que usar un concepto que se llaman templates, que ahora después veremos en Ansible, con lo cual ya me va a obligar a usar algo un poquito más avanzado, la lógica ya va a ser más avanzada, ya automáticamente ya yo me construiría un rol que se llama Apache, que ahora vamos a ver cómo se construye, que tiene una pinta parecida a esta, cualquier rol. Tiene esta serie de carpetas que vemos aquí, defaults, files, handlers, metatasks, templates y vars. Y en cada una tienen una serie de ficheros. No todas las carpetas que hay aquí se usan en todos los casos. Yo, por ejemplo, la carpeta de metadatos no la he usado nunca. Y depende del rol que cree, de la complejidad que tenga o no, pues va a haber carpetas que tampoco vas a usar. ¿Vale? Digamos que para qué sirve cada carpeta, que es lo importante aquí en un rol. Esta es un poco la explicación muy básica de qué es lo que hace cada carpeta. ¿Vale? El directorio defaults contiene variables por defecto del rol, que si os acordáis antes, las variables del rol eran las que estaban más bajas en la cadena de precedencia, o sea, cualquier otra cosa que yo haya definido de variable en el playbook o en el extravars va a machacar esta misma variable. El directorio files son ficheros estáticos a desplegar en el rol. Caso típico, una licencia de una aplicación. Yo tengo ahí el ficherito de licencia que una de mis tareas en el rol o en ese playbook es que me copie ese ficherito a cada una de las máquinas porque lo va a usar la aplicación. El directorio handlers son controladores de eventos, que ahora después os contaré qué es, porque ese nombre es un poco raruno así de primeras. El directorio meta contiene metadatos que pueden ser usados más tarde, yo apenas he usado esa funcionalidad nunca. El directorio task, que es el fichero con las tareas a realizar por el rol. Directorio templates, que son plantillas que puede desplegar el rol. Y el directorio vars, que contiene ficheros con otras variables a utilizar, que ahora después os explicaré qué diferencia hay entre el defaults, que también es un fichero, un directorio para variables, y el vars, ¿vale? ¿Os queda claro un poco la estructura de directorios que tiene el rol? Ya os digo que no todos los roles van a usar todos los directorios. Va a depender un poco del caso de uso que uno tenga en concreto, ¿vale? Vale. Ansible proporciona una utilidad que te permite construir esa estructura de directorio, te la puedes construir tú a mano, pero es más cómodo, yo pienso, que te la construya él, ¿no? Entonces, Ansible Galaxy, con esta sintaxis, te permite crear toda esa estructura que hemos visto con esta línea, ¿vale? Nos crearía todos esos directorios y nos iniciaría una serie de ficheros en cada uno de ellos. Ahora bien, ¿cómo se relaciona, digamos, un rol con un playbook? Un rol no puede ser llamado, digamos, individualmente fuera del contexto de un playbook. Si veis aquí, como se ve en este ejemplo, así se incluiría un rol en un playbook. O sea, la idea es que el playbook, como veis aquí, no tiene prácticamente nada, no hay ni una tarea, no hay nada, hay 5 líneas de a qué máquinas va a ir, que tenga escalado de privilegios en cada una de esas máquinas, una serie de variables que ha querido definir ahí y la inclusión de un rol. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él empieza aquí a ejecutar, lee sus variables y dice, ¡ay, tengo un rol! ¡Pum! Entra en la estructura de directorios de un rol y empieza a hacer todas las tareas que el rol le diga. Como veis, todo esto lo podríamos haber hecho en un playbook también, pero claro, ni lo puedes reutilizar en otros playbooks, ni tienes las funcionalidades, por ejemplo, de
mover una template y demás, como vais a ver ahora, es una manera más organizada de tener tus tareas, ¿vale? Como cosa muy importante a tener en cuenta, siempre que Ansible entra en un rol, él va al directorio task y ejecuta el fichero main. Ahí es donde Ansible empieza su ejecución. Entonces, cuando uno está definiendo, creando un rol, tiene que tener muy en claro cómo Ansible va trabajando. Va trabajando de forma estructurada, pero siempre en el rol empieza por main. Y todas las tareas que él encuentra ahí las va haciendo. Que tiene que acceder a una template, se viene aquí y vuelve al main. Que tiene que acceder a un file para copiarlo, va al file y continúa por el main. Entonces eso es fundamental que lo tengáis en cuenta, porque al final cuando uno está creando un rol tiene que saber un poco qué orden va a llevar Ansible para saber el orden de las tareas. Él va a leer todas las tareas que haya en el task y va a ir saltando a estos directorios según la tarea lo requiera o no. Cuando acabe todas las tareas que haya en el task, en este caso solo hay un fichero, pero podría haber 7 u 8, cuando acabe, más bien, no todas las tareas que hay en el task, cuando acabe el fichero main, que a su vez puede contener otros ficheros de tareas, él termina la ejecución del rol, ¿vale? Entonces eso es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno crea un rol, el modo de funcionamiento de Ansible, ¿vale? Aquí hemos visto cómo se incluye en un playbook un rol y aquí hemos visto cómo se crea la estructura de directorios vacía, ¿vale? Dos conceptos muy importantes que me gustaría resaltar de los roles, ¿vale? Los handlers, que antes os he dicho que era un concepto un poco raro así de explicar, y las templates. En este caso las templates de Ansible son templates Jinja 2, que para el que no lo sepa es un lenguaje de template de Python, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo de la potencia que tiene, porque nos permite, hasta ahora, como habéis podido ver en los playbooks y roles, Ansible no permite una lógica muy avanzada en cuanto no habéis visto que se puede hacer un bucle for, un condicional, prácticamente, sí hemos visto el when, pero en las plantillas Jinja 2 sí que nos va a permitir meter un poquito más de lógica avanzada, como puede ser un for y una serie de cosas, ¿vale? Por su parte, los handlers, no sé si lo veremos después más adelante, a lo mejor va a ser más fácil. Los handlers, cuando tú en Ansible tienes, a ver el ejemplo de playbook de antes. Cuando tú en Ansible tienes un playbook con varias tareas, como es este el caso, el concepto de handler, ¿qué haría? Es muy típico que cuando tú encadenas una serie de tareas llega un momento en el que tú quieras reiniciar el servicio para que se apliquen un servicio, por ejemplo, para que se apliquen esas configuraciones, ¿no? Pues he instalado Apache, aquí le digo que el servicio arranque, aquí, por ejemplo, podía haber metido yo una tarea antes que fuera planchar una configuración, quiero que me cambies y ahora escucho en el puerto 8080. Cuando yo hago esa modificación, evidentemente, si el servicio de Apache está arrancado, ese cambio yo no lo voy a ver hasta que no lo reinicie. Entonces, Ansible introduce ahí un concepto que es el de los handlers, que hace que tú en cada tarea de estas puedas añadirle una notificación de que llame un handler. ¿Qué va a hacer esto? Que automáticamente, cuando Ansible termine todas las tareas, él te va a reiniciar el servicio. Él es lo suficientemente, digamos, inteligente. Solo lo va a hacer si alguna tarea ha cambiado de las que tiene el handler. Esto ahora después lo veremos más claro para que se vea. O sea, imaginaros que instalo Apache, arranco el servicio, le meto un index y cambio algo en la configuración. Yo esto no lo veo hasta que no reinicie el servicio. Pero en la tarea que le plancho la configuración, le pongo un handler. Esto va a hacer que si cuando plancha esa configuración ha cambiado, o sea, no existía, él automáticamente al final de todas las tareas, sin que tú le digas nada, él te va a reiniciar el servicio. Si la tarea no provoca un cambio, ¿por qué? Porque la configuración ya existe, el handler lo omite. Entonces es una manera relativamente sencilla de que tú tengas tus configuraciones actualizadas sin tener que meter mucho código ahí. Ahora después vais a ver que
que viéndolo en código se ve bastante más sencillo, ¿vale? Pero un poco para que os suenen los conceptos de handler y las plantillas que ahora veremos, ¿vale? Que tú puedes usar en Ansible. Quería también hablaros de 3 comandos que yo uso a veces para hacer un cierto debug de los playbooks, ¿no? Porque, claro, cuando tú tienes un playbook que llama un rol que tiene 27 ficheros, pues hay ciertas maneras en las que tú puedes hacer un cierto chequeo, ¿no? de tu sintaxis, y si has cometido alguna errata por ahí, ¿vale? El primer comando que os quería contar es el modo dry run, que él le llama. Esto es ejecutar un playbook con los roles que tenga asociados el playbook, pero nos va a mostrar qué es lo que haría sin hacer nada. Un modo dry run clásico, o sea, un modo a prueba de fallos en el que yo voy a ver las tareas que haría, si provocan cambios o no, pero no me hace nada en las máquinas, ¿vale? Con esa opción de -c al final. También podemos chequear la sintaxis del playbook con esta opción de syntax check, que es lo que va a hacer, es analizar todo el código y decirte pues si tienes algún error. Esto hay veces que no funciona al 100%, también hay que tenerlo en cuenta. No es 100% seguro, pero bueno, al menos te da una cierta idea de si has metido alguna errata por ahí un poco extraña. Y el tercer comando interesante sería el de paso a paso, step by step, ¿no? Que sería con ese flag al final de step, que es lo que va a hacer es, llega la primera tarea, te dice, ¿quieres ejecutarla sí o no? Le dices que sí, llega la segunda tarea, se para, te vuelve a preguntar, y entonces tú irías así hasta que da una tercera opción que es continúa del tirón. Entonces puedes ir viendo, yo no lo he usado mucho, la verdad, pero bueno, me parece interesante que sepáis que se puede hacer, digamos, ese paso a paso, ¿no? En este caso de tareas. Vale, yo había preparado aquí 3 ejercicios. Dime. Hay que tener en cuenta que el modo de ejecución de Ansible es, yo tengo un playbook que llama a un rol o a varios roles, porque puedo tener varios plays y que cada uno de esos plays llame un rol. Él, en el primer play que yo tenga declarado en el playbook, entra en el rol, se va a la carpeta de las tareas y empieza a ejecutar tarea por tarea, hasta que él acaba el main. Vuelve al playbook principal, que tengo otro play con otro rol, vuelve a hacer la misma operación, así hasta que acaba todos los plays. Entonces iría tarea por tarea de las que se vaya encontrando y te iría preguntando. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más de esto, como has visto. Yo no entiendo nada de los poodles, no sé si se puede hacer un meta-rol, un rol que llame a otro rol. Hombre, eso es como mínimo un poquito extraño, ¿no? Porque no le veo como mucho, porque ¿para qué querías hacer eso? Cuando ya teníamos en el Bitbucket el rol del Greylock, el rol del Mongo, el rol del Elastic, el rol del... Yo quería hacer con eso una historia de Ansible que llamara esos 3 roles y que me instalase todo lo que tenía que llamar también. Pero tú en este caso lo que necesitarás es o un playbook con un play o un playbook con múltiples plays. Claro, tú tendrías un playbook, en este caso, con 3 plays, y cada uno de esos plays llamaría un rol. Un rol de roles no es viable. También. Algo más planteado. De hecho, no es viable y no, o sea, ni es viable ni se puede usar. Porque la sentencia de roles solamente está disponible en el playbook. Solamente un rol. También podrías tener un play que llame a varios roles. O 3 plays distintos con cada uno con un rol. Todo va a depender de... Hay que contar que un play va orientado a un grupo de máquinas. Y tus tareas tienen que ir pensadas para ese grupo de máquinas. O sea, Ansible te va encaminando por ahí. O sea, si tus objetivos, digamos, esas tareas que tienen los roles actúan contra el mismo grupo de máquinas, puedes tener un solo play que llame a 3 roles. Primero a uno, después al segundo y después al tercero. Era poner un inventario con las máquinas del cliente y decir, vale, y ejecutas con 3 roles con estas máquinas.
si iban contra las mismas máquinas, quizá lo más sencillo es hacer un playbook con un solo play y que ese play en la sentencia de roles llame a 3 roles. Pero cada rol, por ejemplo, el Mongo no se tiene que instalar en todas esas máquinas. Claro, el Rails eso- tampoco, el Elastic no. Eso, claro, O eso sea, ya... yo te doy 5 máquinas, en una va una cosa, en otra va otra, y en las otras 3 va la tercera cosa. Entonces, Entonces, tendrías que hacer 3 un playbook de plays. play. Playbook con varios plays. Eso sería quizás lo más sencillo. ¿Sabes qué fue donde me quedé? No. Entonces, había preparado un pequeño ejercicio. Pero serían 4 playbooks entonces. No, Lo que un yo solo me creí. playbook. Tú cuenta que el Big Data as a Service es un solo playbook, pero que tiene ahora mismo unos 11 o 12 plays y que cada uno de esos plays llama a un rol determinado. O sea, tú fíjate la amplitud que tiene el Big Data as a Service y solo es un playbook principal. O sea, tú no tienes por qué crear... Desde un playbook se puede llamar a otros playbooks. De hecho, el Big Data as a Service, por ejemplo, llama a pequeños playbooks desde el playbook original. Para cosas puntuales, no así. Para cosas que yo no necesito un rol, pues no me acuerdo qué es una de las tareas. Distribuir unas claves de Amazon. Son 3 comandos. Yo no voy a hacer un rol para 3 comandos. Me hago un playbook que lo llamo en el momento que me da la gana desde mi playbook principal. Pero en tu caso lo lógico es que hubiera sido efectivamente un playbook con 3 plays. Cada uno a un grupo de máquinas determinado, con la etiqueta de esas máquinas o la etiqueta all que me lo lanza a todas las de mi inventario. Entonces, yo quería hacer aquí en vivo y en directo, no sé cómo me saldrá, crear un rol y además como requisito adicional que el rol, un rol en este caso que instale el servidor Apache en 2 máquinas que tengo aquí preparadas, 2 máquinas virtuales, y que nos configure que en vez de escuchar en el 80, escuche en el 8080 y que me configure esta directiva de Apache, ¿vale? El módulo, el nivel de log a debug. Es algo muy sencillo que vais a ver que se crea aquí en un momento para que veáis, yo tengo las máquinas arrancadas. Ahora mismo las máquinas, si voy a ellas, no tienen nada escuchando. Podéis ver que no hay nada. Es la 10 y la 11, que ahora la veremos en el inventario. Entonces, como os he contado antes, cuando yo quiero crear un rol, yo tiro de la función Ansible Galaxy, que me va a generar esta carpetita de directorios. A ver. Lo que no comprendo es por qué no me saco aquí. Ahora. Vale. Entonces, yo me voy a ir aquí. Bueno, esto yo no sé si se ve muy pequeño, ¿no? Yo creo que ahí más o menos lo vemos, ¿no? Vale, a ver aquí. Vale. Yo en esta carpeta que me vamos a hacer este proyecto, lo único que tengo es un ficherito de inventario, que si no lo habéis visto, en la última formación lo vimos con Adri, tiene esta pinta que vais a ver, ¿vale? Un fichero de inventario Ansible no es más que un fichero de texto plano, puede tener formato INI o algo más, pero yo casi siempre he usado un fichero de texto plano, que tiene varios grupos de máquinas. Yo tengo aquí un grupo all, que son mis 2 máquinas, tengo el grupo pruebas 1, que es una, y pruebas 2, que es otra máquina, no es más el fichero de inventario. Esto me permite que un play de mi playbook yo lo lance a pruebas 1, me lo lanzaría a todo lo que hubiera en este grupo, y otro play, pues por ejemplo, yo le digo que me lo lance a pruebas 2. Entonces ahí un poco tú vas jugando con, según las tareas, a quienes van dirigidas, ¿no? Eso es lo único que tengo en mi proyecto. Y ahora yo tiro de Ansible Galaxy y le digo que quiero crear el rol Apache, ¿no? Yo le digo que quiero crear el rol Apache, me dice que ha sido creado y a mí me gusta meterlo en una carpeta roles, a mí personalmente, porque después para la sintaxis va a ser más fácil, ¿vale? Entonces, me ha creado, ahora vais a ver lo que me ha creado
aquí dentro. Me ha creado el rol Apache y con una serie de directorios que son los que vimos antes. Solo con ese comando me ha creado ya todo ese churro de directorios, ¿vale? En cada uno de ellos me ha creado el fichero inicial para que yo empiece a meter datos. Vale, ¿por dónde empezaríamos? Dijimos que Ansible se va al directorio task y ejecuta el fichero main. Es por donde él empieza a ejecutar un rol. Entonces yo me voy a la carpeta task, me voy al main y un fichero YAML siempre empieza con esos 3 guiones, es lo que lo define, y a partir de ahí yo ya puedo empezar a escribir la sintaxis, digamos, de las tareas que yo quiero para las máquinas a las que voy a lanzar, digamos, este playbook, ¿no? Con este rol asociado. Entonces, como el ejercicio nos decía que queríamos un servidor Apache. Creo que más que esto yo lo voy a hacer en el Visual Studio, que me gusta más, la verdad. Más allá que en el Vim, porque vale. Bueno, guiándonos de lo que nos decía el ejercicio, queremos un servidor Apache. Yo le digo que esto se va a llamar instala Apache. Tiro del módulo package, que lo que hace es... hay otros módulos para el sistema de gestor de paquetes de cada distribución. Para distribuciones Debian, pues se podría usar el apt, para distribuciones Red Hat, Joom, pero el módulo package hace que él seleccione automáticamente el más correcto según el sistema operativo, ¿vale? Entonces yo tiro directamente de ese módulo package, ¿vale? Y lo que aquí le digo es que yo quiero que me instale el paquete httpd y que el estado sea present. Eso lo único que hace es que, como hemos dicho que Ansible la finalidad principal es definir estados en los que queremos que esté una máquina, él va a asegurar que por la máquina que pase esta tarea va a tener ese paquete. Vale, también nos hemos dicho, vale, vale, vamos a arrancar una vez instalado. Lo siguiente sería arrancar el servicio. Apache. Y lo configuramos para que arranque al inicio, que es también algo lógico. Para ello yo tiro del módulo service, que lo que hace es manejar los servicios del sistema, ¿vale? ¿Qué servicio quiero manejar? Pues en este caso el httpd, y quiero que el estado sea, en este caso, started, ¿vale? Y además tengo otra property, que creo que es enable, que lo que me hace es decirle que se habilite al arranque del sistema. Vale, otra de las tareas que nos decía el ejercicio era que necesitamos meterle una configuración especial, ¿vale? Porque si esto lo instalamos así, pues la configuración por defecto es que escucha en el puerto 80 y el nivel de log, no sé a qué nivel lo pone, pero no lo pone abajo. Vale, sí, en la 1, sí, me dijo Paco, me podía pasar un poquito. Vale, pasamos la plantilla de configuración, le voy a llamar a esta tarea. Para esto yo me baso del módulo template, que ahora vais a ver cuando os hablé antes de las plantillas Jinja cuál es la funcionalidad que tienen, ¿vale? Yo le digo que esto va a ser, bueno, como no me acuerdo, que yo esto lo voy a meter a etc http
no me acuerdo de la ruta, ¿vale? Pero ahora después la miramos. Vale, yo lo que he hecho es que me guardé por aquí una para hacer más fácil el uso de plantillas, yo lo que he cogido es el ficherito httpd.conf, que es lo que define la configuración del servidor web Apache. Me lo he bajado de internet por ahí, uno básico, estándar, y ese va a ser el que yo voy a colocar en mi directorio templates, porque ese va a ser el que yo voy a modificar de la manera que os voy a contar ahora, ¿vale? A ver dónde lo tengo. Creo que lo tengo. Vale. Vale. Este fichero, para el que no lo haya visto nunca, tiene esta pinta, ¿vale? Te define un montón de directivas que va a usar Ansible. Va a usar Apache. Como el ejercicio lo que nos dice es que queremos cambiar la directiva listen, que en este caso es el puerto de escucha, y el log level, que está un poco más abajo, yo lo que me hago es que me copio este fichero entero a mi carpeta roles Apache templates, a mi carpeta templates, y ahora veréis por qué he hecho eso exactamente. Yo quiero aquí más que esto. Esto dámelo. Vale. Yo veo aquí la estructura de carpetas. Vale. Me lo ha copiado aquí, ¿vale? Como os dije antes, las templates tienen que ir en formato Jinja 2, que esto no es más que yo digo, vale, esto es Jinja 2, y ahora en las templates de Jinja 2 sí que se puede meter una cierta lógica, como os dije, en este caso no la vamos a usar porque no vamos a entrar ahí, pero aquí yo sí que podría meter un bucle for, podría meter condicionales, depende de en este caso para nuestro ejercicio eso no nos es necesario. Yo simplemente lo que quiero es que una variable que yo le pase sustituya, digamos, este valor. Y así vamos a ver también cómo se usan las variables realmente, ¿no? Vale, entonces, yo le digo que, como vimos antes, que se declaraban las variables en Ansible, yo le digo que esto se va a llamar httpd port, por ejemplo. Y donde tenemos el tema del log, que es aquí, creo, log level, pues que esto va a ser httpd log level, el nombre de mi variable. Vale. Y yo de momento de ese fichero me olvido. Entonces, para reorganizarnos, tenemos un fichero main de tareas principales que va a ir haciendo todas estas tareas y según va necesitando va entrando en los otros directorios. En este caso, el módulo template entra en el directorio templates a buscar la template, que en este caso yo le voy a decir que es .conf.jinja2. Yo solo con ponerle que el source mío es eso, él ya sabe que por defecto se va al directorio template y busca ese fichero. Yo no le tengo que indicar ninguna ruta más aquí ni nada. Y yo le digo en qué sitio de cada una de las máquinas contra la que va a ir esta tarea me va a dejar ese fichero ahora después. Ya cuando lo vuelque allí no va a ser en formato Jinja 2, sino que va a ser en el formato que yo le especifico aquí en el destino, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo si la ruta es esta, lo tengo que mirar ahora después. Creo que era esa, ¿no? No te deja Apache por defecto el fichero de configuración. Yo creo que sí. Vale, como hemos visto, yo he definido dos variables que he usado dos variables que todavía no he definido, o sea, necesito definirlas en algún sitio. Como os conté antes, el defaults main
es donde definimos las variables por defecto que vas a usar en el rol, ¿no? Yo aquí, como he definido dos variables, http de port, le digo que va a ser el 8080 y http de log level, le digo que esto va a ser debug. Ya solo con eso, yo lo he definido aquí y lo estoy usando aquí. Esto es como cualquier lenguaje de programación, no tiene mucha más historia. La magia que hacen las templates de Jinja 2 es que te permiten convertir, digamos, esta serie de estructuras, cuando él lo copia a la máquina, él ya hace, digamos, esa conversión de sustituirte estas variables por el valor que tienen arriba. Además, aquí, pues ya te digo, podrías decirle aquí, si la máquina es un CentOS, plánchame esto. Si no, no. Solo con meterle eso, él, según se cumple la condición o no, planchará una after plantilla o no la planchará. Entonces, esto te da bastante juego ahí con respecto a meterle configuraciones dependiendo de un FAT que use o de tu caso de uso. Entonces, renderiza, digamos, esa plantilla. No sé si el nombre es así, pero creo que lo usa así, Ansible. Lo de renderizar las plantillas. Vale. Como os conté antes, y ahora vamos a ver el uso de los handlers, tal y como en el orden en el que he puesto yo estas tareas, si yo esto lo ejecutara así, me instala Apache, lo arranca, le paso una plantilla. Yo nunca vería estos cambios, porque Apache necesita que después de meterle este cambio, me lo reinicie. Yo, si no conozco los handlers, podría meter aquí una siguiente tarea que es reiníciame ahora Apache. Pero, hombre, cuando existe el uso de los handlers, pues eso queda un poco feo. Entonces, lo que os conté antes, si yo a esta tarea que quiero, que necesito que me reinicie, con la etiqueta notify, yo llamo a un handler. Ahora vais a ver después por qué lo llamo así. Que sería reinicia a Apache, por ejemplo. Y un handler no es más que... en este caso, yo defino un módulo service y lo llamo, el nombre que yo le planteé aquí es el nombre con el que lo tienen que llamar en el notify. Entonces esto, en vez de ser started, es restarted, que es lo que quiero. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que plantes un notify y llames a esta etiqueta, él se viene al handler, lo busca y te hace lo que tú le digas aquí. Pero además, lo bueno que tiene esto es que en todas las tareas donde yo le ponga notify reinicia Apache, él va a esperar al final de toda la ejecución de todas estas tareas y va a hacer ese reinicio al final solo cuando alguna de ellas haya cambiado. O sea, si tengo este notify en 3 tareas y en mi ejecución de Ansible ninguna de las 3 tareas provoca un cambio en la máquina, él nunca va a ejecutar el handler. O sea, tiene esa optimización. Si cualquiera de ellas provoca un cambio, él ya automáticamente llama al handler al final. Ahora, de hecho, después cuando hagamos la ejecución, lo vamos a ver cómo funciona. ¿Era esta la ruta? Creo que sí, ¿no? Vale, yo creo que ya podemos lanzar el playbook. No sé si se me olvida algo. Bueno, se me olvida que básicamente tengo que tener el playbook creado, claro. Pero para ir más rápido, yo creo que tengo una copia del playbook. Vale. Yo creo que tengo ya todo lo que me hace falta, ¿vale? Para lanzar el playbook y para que veáis cómo sería. Vale, yo en mi raíz de mi proyecto voy a decirle playbook.yaml. Este playbook no tiene más que un solo play en el que llamo un rol, que es el que hemos creado antes. Yo le digo que me lo lance contra todas las máquinas del inventario. Le digo que haga escalado de privilegios, que esto es que el usuario con el que yo tengo configurado que Ansible se conecta a las máquinas sea un usuario sudo, porque necesito tareas con escalado de privilegios, no puedo instalar Apache si no es un usuario con esos permisos, ¿vale? Y aquí poco más que
roles y le digo qué rol quiero que me lances. Creo que es así, no sé si me he equivocado. No tendría más este Lo play. tienes dentro de la carpeta roles. Ya, pero creo que él por defecto vaya a buscarla. O sea, si el playbook tú no especificas nada en la etiqueta roles, él se va a una carpeta roles que tenga en la raíz del proyecto y busca ese nombre. Vale, como veis, esta es la finalidad o las best practices que te dice Ansible. Un playbook muy, muy sencillo y toda tu lógica avanzada la tienes empaquetado en un rol. Todo lo que he hecho antes, casi todo lo podría haber metido en un playbook, pero al final te acabas encontrando con playbooks de 20, 25 tareas, 500 líneas, que es inentendible y que no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces esto, pues lo que os he dicho. Contra todas las máquinas del inventario, ejecútame lo que te diga ese rol. Entonces ahora vais a ver qué es lo que hace, si no me he equivocado, que no sé si me he equivocado. Yo me voy, digo Ansible Playbook, qué playbook quiero que lance, qué fichero de inventario, que es el que os he enseñado antes, con el usuario Ansible y con escalado de privilegios, ¿vale? Si yo esto lo lanzo con el "-t", como os conté antes, va a intentar hacer la ejecución, lo que sería la ejecución, pero de manera simulada. De momento se va a intentar conectar a las máquinas, que no sé si las he arrancado. Dice que están en verde, que están bien, que tiene conectividad con las máquinas, y empieza a hacer tarea por tarea. Entra en una máquina, hace la tarea, entra en la siguiente máquina, hace la tarea y salta a la siguiente tarea. Ese es el modo que tiene Ansible de funcionar, ¿vale? Yo lo del paralelismo de Ansible, claro, nunca he llegado a entender bien cómo lo hace o en qué casos lo hace. A lo mejor Adri sí lo sabe mejor que yo. Paraliza y además incluso le puedes especificar el número de forks que quieres que tenga ese proceso y que paralice. Tú puedes modificar, digamos, ese nivel de paralelismo, que por defecto está puesto en un número, no lo recuerdo ahora mismo. El número de hosts. El número de Esto hosts. es el número de hosts al que le lances. Pero si quieres, por ejemplo, si tienes 10 hosts y quieres lanzar el playbook de 2 en 2, le especificas el fork 2. Estoy con batería baja. ¿Tenemos un cargador por ahí? 7% de batería. Tráeme uno, Alex, por favor. Madre. Alex. Joder. O sea, no tengo. Espérate. Vale, que nos quedamos sin batería. Aquí estamos acabando ya. Uy. Ay, Íñigo, que no, es que me quedan 5 minutos de la formación. No, que me voy. A ver si me da tiempo a descargar Sí, yo te digo dónde está su. ¿Dónde está? No sé yo si es verdad que el acceso ya no funciona. Que la semana que viene hablamos. ¿Nos cuentas? Vale. Venga, Íñigo. Bueno, pues lo último que nos queda de ver es hemos visto que con el "-c nos ha hecho una simulación de lo que hará y ahora vamos a lanzarlo sin el "-c", ¿vale? Para que nos lo haga de verdad y veáis qué ha hecho en cada una de las máquinas. Si todo funciona bien, nos ha tenido que instalar Apache, podremos ir a un navegador en el puerto 8080, tal y como nos decía el ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, si estás ejecutando una de ellas es un Notify lanzando la configuración de paralelismo te permitiría que una de estas también se ejecutara el handler. Es que el handler siempre lo va a dejar para el final. Aunque se ha llamado desde 20 sitios, él, hasta que no acabe todas las tareas, no se va a ejecutar el handler. Siempre tiene ese comportamiento. De hecho, ahora lo vamos a ver. Bueno, cuando él indica change, evidentemente es que ha hecho algún cambio en esa tarea, en esa máquina. Cuando sale el verdecito es que no ha hecho nada. Vemos que nos arranca el servicio, que lo configura al inicio, que le pasa a la plantilla con ese cambio, la renderiza con ese cambio de variables y finalmente nos hace un handler, que lo ves ahí, el running handler. ¿Por qué? Como en las tareas que tiene puesto el Notify ha habido cambios, que están en amarillo, ejecuta el handler.
Si yo ahora lo vuelvo a lanzar y en la tarea del Notify no tiene cambio, vais a ver que no ejecuta el handler. Ahora si nos vamos a un navegador, 6, 10, 80, 80, espérate, yo lo he puesto bien. A ver. Me lo está cogiendo en el 80, o sea, no está cogiendo bien la configuración y tendría que mirar por qué. Seguro que me he saltado algo. A ver. Vale, lo que le iba a decir era de lo que preguntaba Nelson. Si yo ahora vuelvo a lanzar esto tal y como, pasamos la plantilla de configuración a esa tarea, en principio no debería de ejecutarla de nuevo, puesto que ya está, ya existe y el fichero es el mismo, por tanto aquí es donde entra la idempotencia de Ansible. No me debería de ejecutar el handler, ¿vale? Están un poco raras las máquinas virtuales, no sé por qué. Vale, instala Apache como ya está instalado, debe de hacer OK, porque está en verde. No va a volver a instalar un paquete que ya está instalado, ¿lo ves? Arranca el servicio Apache y lo configura, como ya está arrancado no hace nada. La plantilla, como debe de ser la misma, también debería de hacer el verdecito y ya no hace el handler. O sea, ahí es un poco lo que uno juega, pues, cuando está configurando muchos servicios, de que tiene esa opción, ¿no? Al final, el por qué no me ha planchado esa plantilla, yo creo que en el código algo me he comido. A ver, el listen, httpd port, ¿qué es lo que me he comido aquí? httpd port. No, voy a entrar a la máquina. Es que a lo mejor no es aquí, la ubicación. A lo mejor no es ahí. Son centros, sí. Claro, ¿se puede poner algún tipo de espera activa o espera cuando no está en espera? Hay módulos de espera. De hecho, nosotros en el Big Data as a Service tenemos varios bucles de espera, digámoslo así. Por ejemplo, mientras que está subiendo la plantilla de Cloudera, espera a que nos dé algún error o no esa subida. El playbook se pararía ahí, verías cómo te permite, digamos, un delay, cada cuánto lo intento, cuántos intentos. Hay varios módulos, digamos, de hacer, no sé si es lo que tú preguntas. Sí, va en esa línea. Después hay el típico pause. Páusame 15 segundos. Él se pausa 15 segundos y continúa la ejecución. Eso es lo más básico. Era más lo primero, por ejemplo, que tengas un clúster que hagas el despliegue, pero que todas las máquinas tengan que hacer un descubrimiento entre ellas. No puedas hacer la siguiente tarea hasta que no haya todas sepan que todas existen. Él tiene, tú a la mayoría de las tareas le puedes colocar espera hasta una condición con un cierto delay en segundos y mientras que no se cumpla esa condición no sale de esa tarea, digamos. Bien esperando a lo que tú ya, depende de tu uso de caso, pero se permite hacer eso. Esto, httpd, ya sé por lo que es, porque es aquí, donde te lo lees en el directorio conf. ¿Lo ves que yo lo he planchado ahí? Entonces no está leyendo. Ahora lo que vamos a hacer, y vais a ver el cambio que él va a provocar, yo no quiero que me lo ponga aquí. Para que lo lea Apache tiene que ir ahí. Entonces yo ahora cuando vuelva a lanzar Ansible, vais a ver que ahora va a decir, ahora sí va a hacer un cambio en esa tarea, va a volver a ejecutar el handler y con esto acabamos. El fichero que se ha creado en la ejecución anterior de la ley, al ejecutarlo ahora seguirá en el mismo sitio. Sí, efectivamente. Eso para borrarlo tú tendrías que crear una tarea que borre eso. Eso ya lo ha dejado ahí y él ya se olvida. Si volvemos a ejecutar nuestro playbook con esa corrección que hemos hecho, pues vamos a ver que ahora sí que va a haber una serie de cambios que ya nos van a permitir ver en el 80-80 como queríamos. Apache ya está instalado, el servicio está arrancado, pero la plantilla sí que cambia, porque tiene otro destino. Ha cambiado, salta el handler, que nos reinicia el servicio para que pille la nueva configuración, y si vamos a
nuestra web y yo le digo que en vez de en el 80, que sea en el 80-80, vemos que ahora ya sí está escuchando el servidor web ahí y ha hecho un poco lo que queríamos. Así que, bueno, yo diría que esto ha sido todo. No sé si tenéis alguna duda o algo que queráis comentar o... Pues nada, chavales. Bueno, vamos a ver. Esto lo paramos. Esto lo paramos. Vale. Y el OBS también paramos la grabación.